Me llamo Juan José Oña Herbalejo, soy natural de Puerto Llano, de la provincia de Ciudad Real, y bueno, llevo en Huelva pues, prácticamente toda esa vida que se queda, que uno puede guardar en la memoria. Llegué en el 73 y aquí sigo. Y Juan José, ¿qué aspectos o qué lugares de la ciudad de Huelva te atrapan sentimentalmente hablando? Me atraparon ya en su día. El que me pareció Huelva una ciudad abierta, amable, abarcable, donde había muchas cosas por hacer, como en tantas capitales de provincias de este país, y bueno, pues, me parecía que era un sitio, en aquel momento ni me planteaba el que podía quedarme a vivir aquí para siempre. Vine para unos meses y de pronto vas encadenando cosas, y cuando te das cuenta tienes nietos en onubenses, ¿no? Y tras el paso por distintos puestos y distintos cargos en el ámbito de la cultura, ¿de qué te sientes más satisfecho? Pues de algo que generalmente está como un poco escondido, y es del Plan Municipal de Dinamización Cultural. Aquel trabajo de ir por los barrios invitando a los vecinos a que se reuniesen para aprender alguna disciplina determinada, me pareció en su momento apasionante, ¿no? La idea de generar grupos de producción cultural en cada uno de los barrios o de los distritos. Ponía siempre el mismo ejemplo, ¿no? Pues un grupo de teatro que hace un guión del grupo de literatura, y que la escenografía la hace el grupo de artes plásticas, y que el vestuario lo hace un grupo de corte y confección. Es decir, el convertir cada barrio en una unidad de producción artística suponía, por una parte, el hacer a los ciudadanos partícipes de su propia promoción cultural, y por otra, generar un número de actividades que permitiese un bombardeo, una frecuencia en los barrios, simplemente con el intercambio de experiencias de un barrio a otro, que bueno, desgraciadamente no se da, con lo cual permanece ese abismo entre el ciudadano común y las actividades culturales, ¿no? Y a mí siempre he pensado que había que tender puentes, y ese trabajo en los barrios me parecía una experiencia interesante. Bueno, después hay más cosas. Antes decíamos que no se puede amar lo que se desconoce. En los años 80, que es cuando empiezo a ejercer alguna actividad en el ámbito de la cultura, había muchísima gente, muchísimas familias de aluvión en Huelva, que habían venido al calor del polo de los años 60, y esos todavía tenían un desconocimiento mayor de la ciudad, estaban mucho más ligados a sus lugares de origen que al sitio donde venían, ¿no? Y entonces pensé, y empezamos a trabajar en ese proyecto con José Luis Gozalve o con José Manuel Lara, en elaborar una historia de Huelva, pero muy divulgativa, muy suelta, muy para despertar curiosidad y para conocer básicamente de dónde se viene y cuáles son tus orígenes y dónde están los hitos más importantes o tal. Ese es un proyecto que se quedó, desgraciadamente, cuando eso lo ideé entre el 91 y el 95, y después pues no se llevó a cabo. Y hay otra cosa que esa fue desde la propia delegación. Invitaba al ayuntamiento a señalizar en Huelva los distintos enclaves en cada época, es decir, poder tener un mapa de la ciudad, pero señalado en la propia ciudad, donde dijese, hasta aquí llegaba la Huelva romana, por aquí se extendía la Huelva musulmana, por aquí la Huelva prehistórica.
Es decir, que la gente en un deambular corriente pudiese ir reconociendo dónde han estado los distintos asentamientos, ¿no? A lo largo de la historia. Y luego marcar con hitos también en la calle los espacios más relevantes, es decir, desde el castillo de San Pedro a donde apareció el horno romano, donde aparece la fábrica de salazones, ¿no? Y ir marcando y que la gente ni siquiera tenga que recurrir a eso, unido con la sección arqueológica del museo. Es decir, crear una conexión entre lo que tú ves en la ciudad, que se supone, ojalá, despierta curiosidad, pero que luego puedes profundizar en el conocimiento de eso que te acabas de encontrar, ¿no? ¿Qué institución cultural, qué proyecto te hubiese gustado ver hecho realidad? Cualquiera de los que te digo, ¿no? Quedan muchas ideas en el tintero, pero a mí el hecho, yo trato de imaginarme cuando uno se dedica a esto de la cultura, que es tan etéreo, y yo siempre he preferido ponerle apellidos, es decir, no, mira, la cultura es algo muy genérico, es un concepto, pero no, yo quiero hablar de cosas concretas, ¿no? Y en este caso, lo que comentábamos antes del plan de dinamización, a mí me hubiese encantado el que ahora mismo pues en Huelva hubiese 7 u 8 grupos de teatro aficionados en los distintos barrios. Imagina lo que sería la actividad teatral en los barrios de Huelva con esos 8 grupos, más los talleres de teatro de la provincia, pues podrían tener una función de teatro cada 15 días y aprovechar, por supuesto, los espacios que se dan, ¿no? Es decir, ahora mismo, cuando yo estaba en el ayuntamiento, bueno, hasta las actividades gordas las teníamos que hacer en lo que era la normal de magisterio o en el salón de sindicatos, ¿no? Pero ahora mismo pues, el Torrejón tiene un espacio excelente, la Morana tiene un espacio excelente, la Orden tiene un espacio excelente, el Higueral tiene, es decir, que ahora mismo sí que hay espacios donde se podía concitar el interés de los vecinos hacia determinadas actividades. No quiero extenderme, pero imaginaos que yo estoy en un grupo de teatro en un barrio y tengo mi familia, yo entiendo que cuando venga a ese barrio a actuar un grupo de otra barriada o de otro pueblo, habrá una curiosidad por ver qué es lo que están haciendo. Bueno, pues yo creo que ese es el camino para hacer que la gente se aficione a las cosas, conozca las cosas, ¿no? Porque quizás sea una asignatura pendiente en nuestra ciudad, que la población onubense conozca valores y por ende respete el rico patrimonio cultural que tenemos. Yo no soy amigo de flagelarnos o de que nos flagelemos. Yo creo que los onubenses, como los de Ávila o los de Socuéllamo, estamos cortados por el mismo patrón, ¿no? No nos han educado para eso, es decir, no nos han enseñado el patrimonio ni el valor del patrimonio. Antes decía de esa necesidad de conocer para poder amar y poder respetarlo, ¿no? Yo creo que ahora mismo no estamos en ese. Hay un desconocimiento total del patrimonio y de los orígenes y creo que ahí es donde hay que incidir para que aprendamos a respetar y sobre todo lo consideremos como una obligación, como un legado que tenemos que dejar a las generaciones que vienen y que bueno, que nosotros hemos recibido y se nos ha dado la oportunidad de disfrutarlo, ¿no? De hecho, ¿piensas que hay una mayor sensibilización actualmente por parte de la ciudadanía? ¿Estás tú percibiendo que la gente se mueve por distintos objetivos ahora, más que en otras ocasiones, o ves en ese sentido una continuidad? Bueno, yo creo que algo sí se mueve.
pero me parece que es escaso en la participación, y los intereses de esas movilizaciones no sé si van más por la vía reivindicativa que por la vía didáctica. Es decir, no sé si esos movimientos que se generan alrededor del patrimonio lo que pretenden es reivindicar cosas que está muy bien, la defensa del patrimonio, o tiene ese carácter didáctico que sería deseable, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en todos los sentidos, y de cualquier modo creo que son bastante escasos. Es decir, cuando ve una concentración o tal en defensa del patrimonio o tal, ve que el público es escaso, y además siempre el mismo. No soy muy optimista, no soy muy optimista, no creo que todo lo que no sea trabajar desde la base. Y ahí, yo creo que este proceso de generación de interés por el patrimonio es algo que tiene que nacer en el sistema educativo, y que tiene que acompañar al individuo en todas las etapas, y cada etapa requerirá una fórmula distinta para hacerlo partícipe de la preservación del patrimonio, ¿no? ¿Sería necesario que cada onubense se preguntase qué puedo hacer yo por Huelva? Es una frase que ha sido pronunciada por ti recientemente en un medio de comunicación. ¿A qué se debe o qué te motiva esa reflexión? Antes decía que los onubenses, como los segovianos o como los de Teruel, como que nos instalamos en la queja. Es decir, nos quejamos, protestamos, reivindicamos, cuando no nos lo conceden lloramos y seguimos quejándonos, y es como un círculo vicioso que no lleva a ninguna parte. Yo creo que hay la pregunta que uno se hace inevitablemente, es decir, esto que entiendo que es bueno para mi ciudad, ¿yo qué puedo hacer? ¿Y dónde? ¿Y con quién? Y en la respuesta a esas preguntas está la creación de espacios donde confluyan ideas, proyectos, intereses, y yo veo que en ese sentido hay poco movimiento, ¿no? Hay como una especie de pataleta en un momento determinado que se puede manifestar en la calle y tal, pero que luego no deja ningún pozo, ¿no? Y ¿cómo te diría? Además, esa especie de pataletas a mí me preocupan porque, a mi juicio, no obedecen a un análisis crítico de lo que pasa. Es decir, en muchos casos es porque lo dice fulano, o porque me lo han dicho, o porque no sé qué, pero no se intenta recabar información fidedigna, procesar esa información, analizarla, y que sea una reivindicación crítica, ¿no? Las reivindicaciones críticas, yo creo que se tienen que caracterizar porque persiguen lo justo, lo necesario y lo posible. Es decir, porque es muy fácil pedir que lluevan monedas de oro, pero resulta que eso no es posible, ¿no? Entonces, yo creo que la reivindicación, si no va acompañada de ese análisis crítico, y bueno, pues acaba perdiéndose en el propio acto reivindicativo y no deja pozo. Una cuestión también interesante es conocer tu opinión acerca de si las administraciones públicas, tanto la local, la regional, la provincial, pueden hacer algo más para integrar su función, para integrar, digamos, su misión en un proyecto único de ciudad. ¿Crees que existe un proyecto único de ciudad? Y hablo de
de integrar los valores patrimoniales, paisajísticos en la ciudad de Huelva? Bueno, falta esa impronta, ese ponernos a hablar juntos. Yo creo que existe. ¿Qué tipo de ciudad queremos? Yo no solo creo que existe, sino que está documentado. Es decir, eso se recoge en los planes generales de ordenación urbana. El PGOU recoge todos esos valores que hay que preservar, están recogidos. Y están recogidos porque además tienen que tener en cuenta la ley de patrimonio, de patrimonio. Es decir, que yo creo que eso está legislado. Y digamos que los mecanismos legales para preservar el patrimonio están al alcance de las instituciones. Otra cosa es que muchas veces se busquen subterfugios para saltárselos. Y pongo un ejemplo. La Casa Colón tenía un parking anexo que permitía la vista del Parque de la Esperanza y que, bueno, pues era un espacio público. De pronto hacen un montón de pisos. No estaba en los planes generales de ordenación urbana, no estaba el que se fuese un espacio edificable. Pero bueno, pues hubo una corporación, pongo ese como ejemplo, pero hubo otros muchos, donde pues, modificaba los planes generales a su antojo y en función de unos intereses que no tenían nada que ver con la ciudadanía. Y eso es malo. Pero todavía es peor es que nadie levanta la voz. O sea, que nadie dice nada. Que no pasa nada, que se denuncia, se denunció en su día, pero claro, cuando llega la sentencia, ya está la gente viviendo ahí. Y ahora, ¿qué hace? Echas a la gente de sus casas, han invertido los ahorros, todo su esfuerzo. Bueno, pues al final acabamos enterrados por los hechos consumados. O sea, quiero decir que los mecanismos para preservar el patrimonio están dados. Lo que hay que vigilar es que nadie se lo salte. ¿Y quién vigila al vigilante? La ciudadanía. La ciudadanía, ese es el gran trabajo de la ciudadanía. El vigilar a que se cumplan. No solo las instituciones tienen que obligarme a mí a que cumpla la ley, yo tengo que exigir a las instituciones que las cumplan también. Y cuando veo que mis intereses como ciudadano se han lesionado, pues tengo la obligación de protestar y de generar plataformas y de hacer una oposición activa a esa vulneración de la ley, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos que ser menos conformistas y jugar con espíritu crítico, pero a largo plazo, a medio y largo plazo, no fruto de un calentón en un momento determinado, ¿no? ¿Dónde se relaja, dónde se pierde Juan José Oña en Huelva? Pues mira, hay varios sitios. El Conquero sigue ofreciendo, pues desde que llegué, me sigue ofreciendo un atractivo tremendo. El Muelle del Tinto, desde que se recuperó, me parece que ofrece la posibilidad de un paseo delicioso y sentarte en un banco de aquello a ver el ocaso. O las marismas del Odiel, es decir, el recorrerte las marismas del Odiel por todos esos caminitos son sitios de los que podemos sentirnos orgullosísimos, ¿no? Y ya les gustaría, bueno, me imagino que cada capital de provincia tendrá sus propios rincones, ¿no? Pero bueno, yo me encuentro muy a gusto en cualquiera de ellos. Y por último, me gustaría, como padrino de este proyecto, entre otras personas, ¿qué nos dedica, qué nos desea a Memorias de Delfines? Un proyecto que nace un poco para servir de ventana al patrimonio y servir para que nos preocupemos y para que pensemos más en la ciudad de Huelva. Yo que además sé que detrás de cualquiera de estos proyectos hay un montón de trabajo,
pues lo menos que puedo desearos es que tengáis éxito, es decir, todo el trabajo que habéis desarrollado antes y que vais a tener que desarrollar hasta ofrecérselo a los ciudadanos, pues de verdad haya merecido la pena, ¿no? Y que se cumplan los objetivos que habéis marcado en el propio proyecto. Insisto en que solo desde la educación es posible generar una conciencia ciudadana que abarque no solo el patrimonio histórico o cultural, ¿no?, sino cosas más simples como el mobiliario urbano o el patrimonio ornamental. Es decir, generar esa conciencia para que la gente entienda que lo público es suyo, que lo público también es suyo, y que no sintamos ningún pudor por denunciar al que no lo ve así y atenta contra ese bien común que puede ser un banco, una farola o un árbol, ¿no? Muchas gracias, Juan José Oña. Muchas gracias a usted.